¿Estáis preparados? Bienvenidos a Lises. Sí. Vale, pues hoy vamos a hacer el mismo formato que cuando hacíamos en Instagram, porque creo que funciona, creo que es guay. A mí me encanta entrevistar así, quito presión, ¿sabes? Es como tú, todo para ti. Y A mí así también me gusta mucho hacer preguntas y devolvértelas. sí, una pelota de tenis. Total, entonces nada, hoy vamos a hablar de cambios, ese es el tema. Pero claro, es un tema como muy ambiguo, ¿no? Entonces, Mireia, cambios. Pregunta, Mireia, ¿qué son los cambios? Vale, primero, Sí. ¿te acuerdas cuando propusimos este tema por qué vino? En el último directo tratamos sobre... El último directo lo puedes tener en su... Bueno, todos los directos en verdad están en tu Instagram. Sí. Empezó porque en el último, el más personal que hemos hecho, tratábamos justamente sobre emprender y vocación. Justamente cuando estaba empezando a salir Grises, decidimos compartir nuestra experiencia como emprendedoras, como del salto al vacío. Sí. Entonces fue como, vale, ¿cómo podemos hacer un nexo de unión entre este directo y Grises ya canal de YouTube y podcast, ¿no? Y nació un poco el cambio. El cambio. Era como el antes, el vamos Sí. a emprender y a la hora hemos emprendido Hemos y aquí emprendido. estamos. Claro, ¿qué es el cambio? ¿A qué nos referimos con cambios? Claro, un cambio puede ser muchísimas cosas, ¿no? Un cambio puede ser si hay una situación basal, hay una variación de... Claro. Pero no es... Claro, dicho así es una definición de diccionario, Ya, ¿no? sí, Claro, hay una sí. situación basal y hay Sí. una variación, vale. Pero aquí yo tengo una pregunta. Siempre hay variación. Estamos constantemente en cambio. Las células están constantemente en cambio. ¿Por qué tenemos miedo a los cambios? Muy rápido has sido tú, ¿eh? Claro, porque en realidad en mi cabeza, o sea, obviamente a mí a veces me dan miedo los cambios, ¿eh? Quiero decir que no pero que en mi cabeza cada vez tengo más integrado que los cambios forman parte de la naturaleza humana, de la naturaleza del que eres un ser vivo. ¿Por qué le tenemos miedo a los cambios? Vale, vamos poquito a poquito. Toma pregunta. Es complicada esta. Vale, Vale, vamos poquito a poquito, ¿vale? Vamos a entender un poquito la idea de cambio. vale. Sí que es verdad que podríamos decir como que hay dos grandes categorías, ¿no? Los cambios que son más voluntarios, que es lo que nosotros escogemos hacer, que los podemos hacer con o sin miedo. Pero hay los cambios, en cambio, que son como externos, que se escapan de nuestro control. Vale. Evidentemente no se hace frente a un cambio de una manera u otra, ¿no? Parece lógico pensarlo. Sí, pero ¿cuánta gente hay que elige un cambio voluntario y le aterra y vuelve atrás y no sé qué? Bueno, Es evidente, incluyo, claro. incluyo, sí. Pero en uno, el hecho de tener el control sobre este cambio, cuando es decisión propia, ya se vive diferente. Porque tú cuando tomas una decisión, lo tomas con todo lo que implica. En cambio, por ejemplo, cuando tú pierdes el trabajo, pasas de tener el rol de trabajador al rol de una persona en paro, o al rol de alguien que está buscando trabajo. Y a lo mejor es porque la empresa ha cerrado, más ahora con COVID muchísimas empresas están cerrando. No es lo mismo decidir, yo quiero cambiar de trabajo, quiero seguir mi chispa y quiero cambiar de trabajo a, me han echado, no tengo otra. Vale. ¿Vale? Tengo una pregunta. ¿Se puede aprender? O sea, quiero decir, ¿determina cómo vives los cambios tu bagaje, tu experiencia, tus aprendizajes? Siempre. No te he enseñado nada, Irene. Sí. A ver, un momento. La pregunta es, ¿cómo podemos hacerlo? A lo mejor que digan, vale, pues me gusta, porque igual que se podía haber aprendido de pequeña, se puede aprender ahora. Vale, la idea es como gran parte de las personas que somos ahora y de los patrones de cómo interactuamos con las personas, con nosotros mismos, con el entorno, vienen por aprendizaje de lo que hemos vivido hasta ahora. ¿Vale? Modelos que hemos visto y no solo modelos, porque a veces la idea de que es un modelo es como lo llevo encima y no me lo puedo sacar, es cómo tú hayas decidido transformarlo a lo largo de tu vida. Si has hecho algún proceso de crecimiento, alguna terapia, alguna asesoría, ¿vale? Entonces, claro, evidentemente tu bagaje, la mochila que llevas puesta, va a marcar la diferencia, tanto en un lado como en otro. Porque puede marcar la diferencia, me han echado del trabajo, ¿qué voy a hacer ahora el resto de mi vida? Ostras, me han echado del trabajo, a lo mejor es la oportunidad para que, o a lo mejor es la oportunidad de dedicarme a lo que siempre he querido, o a lo mejor si la vida me lo ha dado así, es porque tengo que tomar otro camino. Entonces la actitud con la que nosotros hacemos frente a estos cambios marca la diferencia, sí. ¿Son patrones que vienen dados? También. Que nosotros podemos modificarlos, claro. Si no sería muy determinista pensarlo. Claro. Yo sé que ya voy como muy al meollo. ¿Cómo te gusta la guerra a ti? Mira, hasta me siento bien. Te preparas. Claro, obviamente está claro, se puede aprender, pero es súper difícil. Porque si tú vienes, o sea, sobre todo cuando no eres consciente, ¿no? O sea, quiero decir, que a ti de repente te viene un cambio, hablamos sobre todo de los cambios que no son buscados, ¿no? Te viene un cambio
Y si tú tienes como un patrón o una forma de pensar que que te quedas paralizado, ¿cómo consigues caminar? Primero de todo, dándote cuenta que estás paralizado. Vale. Porque lo difícil es darte cuenta que estás paralizado. Que llevas en el paro 5 meses y no sabes ni por dónde empezar, no has activado mecanismos de búsqueda de trabajo. También, posiblemente, una misma persona en momentos diferentes de su vida, su actitud ya es diferente. Porque a lo mejor esa persona que ha perdido el trabajo ahora, y es un ejemplo, lo de perder el trabajo, y creo que aparte es un ejemplo que ahora mismo está, Totalmente, por desgracia, muy ejemplificado en la población. Ahora no es lo mismo que hace un año, por ejemplo, porque si perdías el trabajo hace un año era muy fácil que encontraras otro trabajo. Si eras camarero, si te dedicabas a ser dependiente de alguna tienda, era más fácil que te contrataran en otra, porque todo estaba abierto. En cambio, si ahora tú pierdes trabajo, ¿cuál es tu sensación? Claro, ¿y cuánto influye? Claro, ahora me está viniendo tu creencia. O sea, que decir, yo creo que tengo más o menos una buena relación con los cambios, pero creo que han sido por unas cosas fáciles de explicar, tipo yo me he cambiado mucho de colegio, me he cambiado de piso, me he cambiado mucho de trabajo, cuando era muy joven que no había tantas relevancias de cambiar de trabajo, pero cuando eres adolescente te da un poco igual, te cambias de un trabajo a otro. Y eso me ha hecho, no me sale la palabra, asociar el cambio con algo positivo, ¿vale? Porque es tu aprendizaje, Esto es tu bagaje. Esto es. Ah, no me acuerdo la pregunta de ella. ¿Qué era? ¡Ay, qué era! Ah, sí, claro. Entonces, yo creo que eso, como que para mí es muy fácil esa asociación, pero si nunca has cambiado o te han dicho que el cambio es peligroso o tú tienes esa creencia, ¿cuánto influye lo mental, tu creencia de que ahora te han echado del trabajo? ¿Cuánto influye tu creencia en ese cambio? En cómo vives tú el cambio, porque el cambio está. Depende de quién seas. Ya estamos con grises, ¿eh? Ya estamos con grises. Claro, es que no te puedo dar una cifra, porque no creo que haya una cifra exacta. La creencia va a determinar un 80, un 50, no lo sé. Sí que va a tener un peso muy gordo, pero también lo flexible que tú seas con tus creencias. Si tú eres una persona acostumbrada a poner, por ejemplo, tú, a más crecimiento, más introspección, es más fácil que puedas poner en duda o bajo el foco a tus creencias y digas, ¿esto? ¿Qué hago con esto? ¿Puedo trabajarlo? ¿Puedo elaborarlo? En cambio, una persona que no está acostumbrada, que vive más en otro plano, podríamos decir, es más difícil que se ponga a trabajar en esta creencia. Será más rígida, estará más arraigada. Por eso también vienen los patrones. ¿A ti te han enseñado a hacerte preguntas? ¿A ti te han enseñado a dudar sobre por qué te comportas de una manera u otra? No sé dónde lo he aprendido, pero sí, constantemente. Así que porque además, habitualmente los cambios tendemos a pensar, sí que es evolutivo, es adaptativo, es algo con lo que convivimos, tanto sea por decisión propia como porque nos viene dado. Pero es que además, algo tan básico como la etapa del ciclo vital, constantemente estamos en cambios. En la teoría más ecológica, ¿vale? De Goffenberg, no sé si la conocerás. Sí, bueno, sí, se entiende que cada cambio es como una crisis. Sí que crisis tiene una connotación negativa por lo que entendemos, pero se entiende que la familia, por ejemplo, y las personas vamos pasando y que cada etapa, en cada etapa hay una crisis. Por ejemplo, la adolescencia. Bueno, es que esa etapa, claro, ojo, Pero no solo la adolescencia, cuando los niños se van de casa. Ah, sí. Cuando los niños, cuando uno de los hijos decide casarse. Entonces, cambio implica reorganización, adaptación, entonces lo importante es lo que te decía, la flexibilidad con la que tú puedes hacer frente a un cambio. Pero está muy relacionado con el control. Yo a medida que he empezado, porque aún sigo, a medida que he empezado a soltar un poquitino del control. ¿Y a medias? Sí, a medias. Sí, pero es verdad que yo cuando era más adolescente era mucho más controladora porque en realidad era, si pierdo el control tengo miedo de no poder sobrevivir, ¿no? Es una creencia como muy rara, ¿no? Pero es como si pierdo el control tengo como un poco de miedo a sobrevivir. O si voy a poder hacerlo frente, o miedo al dolor. O a la incertidumbre, no saber que hay más allá de... Eso es horrible. Más allá de... Es que... Eso es horrible, incertidumbre. No lo digo bien aún, ¿eh? Ostras, pues dadas las circunstancias actuales, creo que es lo que más hemos aprendido, a vivir, no saber si habrá municipal la semana que viene o no habrá municipal. Eso, porque nosotras porque tenemos los papeles para estar aquí ahora mismo. Exacto. Pero si no, municipal o no municipal. Totalmente. Bueno, yo creo que ha sido el gran mazazo que nos han pegado, ¿no? Ese miedo que tenemos como a la incertidumbre y que de repente todo es incertidumbre, todo es todo. Laboral, personal y social, en el sentido de ¿dónde acabará? ¿Dónde acabaremos? ¿Dónde estaremos de aquí 6 meses? Claro.
va a haber elecciones porque hay elecciones de aquí a un mes. Y yo tengo una gran amiga que está trabajando en el Parlamento y hasta la semana pasada no sabían si era en mayo o era en febrero. Imagínate. Pero sí, lo importante es, yo creo que es aceptar que la vida viene con cambios. Y creer en que venga como venga, vamos a poder superarlos. Claro. Pues ya entra en la seguridad de uno mismo, pero eso ya da para otro capítulo enorme. Totalmente, pero ¿en qué momento el ser humano se hizo la creencia que los cambios no forman parte de la vida? Porque esto es una creencia popular, lo de los cambios. O sea, casi todo el mundo con el que hablas, casi todo el mundo, hay gente que disfruta de los cambios. Pero casi todo el mundo de que hablas, cambios, control, es todo siempre miedo, incertidumbre, miedo a la incertidumbre. ¿En qué momento, no? Si la naturaleza es cambio, o sea, es un cambio, formamos parte de un planeta que es cambio. Bueno, es que desde los más iniciales no se establecían. Iban viviendo, No entiendo. los nómadas, Sí, vale, exacto. no vivían en un único lugar, pero luego yo creo que la sociedad ha ido evolucionando en base a la comodidad, a una zona de confort, a lo que conocen. Vale. Sí que tengo la confianza de que las generaciones que están saliendo ahora, y lo digo como si fuera así muy vieja, las generaciones que están saliendo ahora, Las generaciones que vienen. por suerte, hay algunos que se lanzan con una mochila a viajar, que buscan salir más de su zona de confort, o como mínimo esa es la parte de la generación que quiero creer y confiar. Porque yo creo que volvemos un poco a que seguramente lo hemos dicho en algún directo, al tema de el tipo de educación, ¿no? El tipo de educación emocional, pues si tú estás como conectado contigo, conectado en el sentido de que tú estás seguro contigo, tienes una autoestima muy, muy trabajada, confías en ti, si confías en ti, confías en los cambios. Pero y no solo eso, ¿qué confianza te han dado desde tu casa? Si, por ejemplo, cuando tú le dices a tus padres, me quiero ir con una mochila a recorrer mundo, ¿cuál es la respuesta de tus padres? No. ¿Cuál sería la respuesta de otros padres? ¿Qué puede...? ¿Es un empujón o es un agarre para que te vayas? Esto es muy curioso porque cuando yo decidí irme un mes a París, o sea, estaba controlado, no era me voy y ya volveré, yo me fui un mes a París a estudiar y mi padre aterrado me decía, ¿qué se te ha perdido a ti en París? ¿Dónde vas a París? Y yo decía, como si me fuera a otra parte del mundo, que me voy aquí al lado. Y me voy un mes, o sea, que hay un tiempo determinado. Y con unas comodidades, porque al final es París. Exacto. No por nada. París, y ya tenía el piso, o sea, que no es que me iba a la intemperie. Y aún así tenía miedo, mi padre, qué fuerte, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho porque esto en la educación influye un montón. Conocí a una mujer alemana, no me acuerdo del nombre, que me decía que ella, y como que donde ella vivía, que no me acuerdo de qué parte de Alemania, decía que a partir de los 18 años, o sea, sus hijos, ella les invitó a que se fueran. Le dijo, tenéis que volar, ¿no? Tenéis que aprender. ¿Aquí qué hacéis bajo el ala de la mamá? Y sí, y digo, hostia, qué cambio, ¿no? De creencia, porque esto depende de la cultura, supongo, ¿no? También, claro, creo que depende mucho de la cultura, pero una vez más volvemos a lo mismo. Yo no me iría ni a un extremo ni al otro, porque a lo mejor para un niño... Claro, vamos a un tema importante. En los cambios, el apego que tiene la persona juega un papel muy importante. Es decir, hay personas, yo me incluyo, me voy a incluir, que les da hasta pena hacer limpieza del armario. Y es un cambio muy mínimo, es el decir, el dejar ir. O tirar cosas. Vale, es el hecho del apego que tenemos hacia las cosas. Por ejemplo, tú a lo mejor no tienes tanto apego a una casa porque sí que has tenido varias mudanzas, o a un colegio, a una infraestructura porque te has cambiado de colegio. Entonces, ¿cómo te han enseñado a relacionarte con las cosas? Desde un apego seguro, inseguro... Claro, es que no lo sé, porque claro, mi madre es que siempre dice que hablo de ella a todos lados, pero es que claro, mi madre por ejemplo sí que tiene bastante apego al lugar donde vive, que ahora ya también como ha hecho muchos cambios se está desapegando, pero yo es que pienso cuando dice, no, es que mi hogar soy yo, o sea, quiero decir, donde yo viva es, no sé, como que esto es mi hogar. Y como persona que vive bien los cambios, ¿qué les aconsejarías tú? No, la has hecho rápida, ¿eh? Claro, para que no empezaras a hablar, que nos conocemos. A ver, ostras. ¿Qué crees que ha ayudado a que tú lleves también los cambios? Yo creo que uno es aceptar que el cambio no solo es inevitable, sino que forma parte de tu esencia de ser humano. Creo que esto es importante, ¿no? Que el cambio forma parte y vívelo como bien, ¿no? Una planta es consciente que en otoño se le cae un árbol, ¿no? En otoño se le caen las hojas, somos cíclicos. Eso por un lado. Y en otro, creo que es confiar. Confiar en ti, en que o sea, que las adversidades que te traigan este cambio vas a ser capaz de salir adelante. ¿Y cómo se crea esa confianza? A ver.
se crea? No lo sé. ¿Cómo se crea esa confianza? Porque sí, muchas veces el motivo por el que no aceptamos ciertos cambios es miedo que vendrá a fallar, porque muchísimas veces es a fallar, a fracasar a nivel personal. Por ejemplo, no solo, porque hemos hablado mucho del profesional, cambio profesional, pero personal, el momento de una separación. Sí. Cuando un amor se acaba, uno de los pensamientos recurrentes es que si lo digo con esta persona, que en el fondo a lo mejor no estoy enamorado, pero nos entendemos y tenemos una vida feliz, Cómoda. feliz, he sido buena, Cómoda. Estoy cómoda. voy a encontrar a alguien, Claro. voy a ser un fracasado en el amor, voy a terminar con 20 gatos, Sí, la loca de los gatos. voy a no rehacer mi vida, y entonces eso lo que hace es como si fuera un bloque de cementos en tus pies. El easy, No te muevas, claro. easy. Claro. Y si no lo consigo, Claro, mi pregunta es, ¿y qué? O sea, ¿y qué? No, si no lo consigues, pues a otra cosa. Y si no lo consigues, a otra cosa. ¿No? entonces, ¿por qué dan tanto peso? Y lo suficiente como para no separarse. Esta pregunta es para ti, no lo sé. ¿Por qué le dan Bueno, porque creo, que nos han enseñado a que vivamos mucho en el qué dirán, ¿no? Esto en todas mis clases lo digo, la sociedad nos debe influir, pero no nos puede determinar. Y lo que hacemos es, la sociedad determina mi conducta, ¿no? Soy una buena estudiante de psicología, Sí. no está nada mal, No te hubiese tenido en clase. ¿verdad? Pero ahora pregunta a ti, Mireia, psicóloga, maravillosa. Me encanta cuando me haces así, Mireia, psicóloga, como diciendo, que viene, Que viene. agárrate. Venga, dispara. Varita mágica, que aún no la habíamos nombrado, no tenemos varita mágica. Varita mágica. La tengo escondida hoy. Sí. ¿Cómo alguien que diga, yo me aterra los cambios, qué puedo hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿O qué puedo empezar a hacer? Pues esto no es un tip, o sea, yo no sé de la noche a la mañana me dan bien los cambios. Es que... Vale, la cosa es... ya, he respirado profundamente diciendo... He organizado mi propio pensamiento de lo rápido que ha funcionado. Vale, la cosa es... Nosotros venimos con unos patrones. Y es verdad que podemos trabajarlos y elaborarlos, pero ¿hasta qué punto vivimos en un trabajo constante o aprendemos a aceptar? ¿Qué parte viene de nosotros? Entonces yo lo que primero es... Vale, hemos visto que tienes dificultades con los cambios. ¿Qué quieres hacer con esto? ¿Vale? ¿Eres feliz así? ¿No? ¿En qué te interfiere? ¿En qué te está limitando? ¿Te limita realmente? ¿En qué notas que te perjudica o no te perjudica? ¿Puedes vivir así? ¿No? Vale. ¿En qué te perjudica o en qué lo notas? ¿Es que a nivel laboralmente estás agobiado? Porque te pueden dar los miedos a nivel profesional, pero no a nivel personal. O al revés. Puede ser súper arriesgado laboralmente que te apetezca decir, mira, voy con todo, pero en cambio a nivel personal decir, no, yo en mi casita, con mi vida que me he montado y no me saques de aquí. Claro. Entonces, sería ver este miedo qué forma tiene, porque evidentemente es un gris, cada miedo de cada persona es diferente, tiene un sustento diferente, y entonces ver qué podemos hacer con esto. Porque no es, tienes miedo, vamos a hacer esto, no, vamos a ver qué está pasando realmente aquí. Es como hacerlo, que lo dices mucho en los directos, ¿no? De hacerlo de la parte inconsciente, sacarlo, vamos a mirarlo, ¿no? Lo pones aquí, vamos a mirarlo. Aparte, en las terapias lo hago así. ¿Ah, sí? Vamos a ponerlo encima de la mesa, como Vamos diciendo, a verlo, ¿no? vamos a poner las cartas y ver ahora qué ¿Qué hacemos. pasa? Vamos a ponerlo y ver qué hacemos, porque a lo mejor muchas personas, yo puedo ver ciertas cosas en terapia, pero esas personas no se sienten incómodas con esos aspectos, han convivido, porque al final nosotros tenemos una estructura creada, con unos mecanismos de defensa, de protección, y al final hemos sobrevivido gracias a ello, y tú no puedes llegar a la vida de alguien y desmontárselo, Totalmente. porque entonces no sabe con qué sustentarse. No sabe cómo seguir caminando, ¿no? Entonces tú tienes que trabajar o elaborar con lo que te trae, y con lo que quieren, y con lo que les está interfiriendo. Entonces yo lo que iría a ver es, vale, este miedo al cambio, ¿en qué? A ti personalmente, ¿en qué te está aquí? En tu día a día, ¿en qué lo notas? ¿En qué se te detecta? Y además, ¿cómo se te manifiesta? Porque tú puedes ser que tengas miedo y lo hagas igualmente. Sí, totalmente. La cosa es ver hasta dónde este miedo te está limitando, porque si viene una persona y me dice, yo tengo mucho miedo, pero soy más... Yo por ejemplo, sí, lo hago pero igual, soy ¿no? más cerca que un 8 y lo hago igualmente. Mientras me tiemblan las piernas, pero lo hago, pues entonces Claro. no sé si tengo mucho más que trabajar. Claro, Porque al final, exacto. si lo tiene hecho y lo hace igualmente. Claro. Ya. Claro, y yo hay una pregunta que me está rondando por la cabeza y no sé cómo formularla. Es tipo, A ver,
Creo que muchas veces esos cambios no es tanto porque yo no quiera hacerlos, sino porque puedo defraudar a alguien. ¿Cómo nos limita el entorno a los cambios? ¿Cómo nos influye? Porque si te separas de tu familia vas a ser la hija separada, ¿quieres decir? Sí, entonces no te separas porque no quieres tener esta figura en casa. Claro, o sea, separarte o cambiar de trabajo o decidir no tener hijos o decidir tener hijos o da igual, o sea, cualquier cambio puede ser que no lo hagas porque te aterra afrontar, depende de qué relación, ¿no? Y la pregunta es... ¿Cómo lo hacemos? Una vez lo llevo... Es que claro, primero que es llevarlo a lo consciente, porque es muy difícil darte cuenta que es por eso, ¿no? Pero es que además no es solo... Claro, es muy fácil ver este ejemplo de la influencia que tienen a nivel familiar, pero por ejemplo, tú, en tus redes sociales, al principio de todo, lo digo porque a mí me ha pasado aquí, soy totalmente humana, ¿vale? El publicar y decir, ostras, publico esto, ¿no? ¿Qué pensarán? La gente de mi alrededor que me sigue pensarán que este contenido tiene sentido, ¿no? Pensarán que a lo mejor soy una motivada o pensarán que voy de lista. Entonces, ¿qué hacemos con estos pensamientos? Claro, pero es lo que te he dicho, que nos influye así, o sea, al final es verdad. Y cuando, bueno, en uno de los podcasts de Empoderarte lo hablamos de que tienes miedo a los haters, tienes miedo a esas críticas, pero es lo que tú has dicho, que te influye así, que te determine, ¿no? Pero entonces ponerte delante del espejo y decir, ¿en qué quiero basar mis acciones? ¿Sí tú? Esa pregunta me gusta. Pero vamos a repasarla. es... ¿En qué quiero basar mis acciones? Pero ¿y qué persona quiero ser? Yo te lo dije. Va, voy a abrir un poco la caja. Venga. Yo te lo dije. Sí. Precisamente yo tenía un plan sobre cosas a nivel laboral y este año he decidido menearlo así y decir... Lo que surja. Sí, y jugar a todo. Jugar a todo. Y claro que da mucho miedo. Totalmente. Sí, a mí me da ansiedad. Pero yo decidí que de aquí 5 años quería ser una persona, mirarme en el espejo y decir, tú has creído en ti, no te has socavado. Y eso creo que es el mejor mensaje que podemos transmitir hoy. Que os miráis en el espejo y podáis decir, de aquí 5 años y decir, he sido fiel a mí mismo, he confiado en mí, he apostado en mí. Y estoy orgullosa de quién he sido. Aunque mira, vaya raspadas de rodilla del derrape que me he pegado. Pero soy quien quiero ser. Tal cual. Y estoy haciendo lo que quiero hacer. Y creo que poder dormir con esta conciencia ante el cambio, ante un cambio, decir, ¿qué actitud quiero tomar? Sobre todo el ser consciente, vale, hay este cambio, está pasando esto en mi vida, ¿qué quiero hacer? Y cómo quiero actuar y qué persona quiero ser ante este cambio. Claro. Porque mis hijos, no tengo hijos, mis hijos son adolescentes, ¿vale? Yo decido que no quiero que crezcan, entonces decido tratarlos como un niño o cada vez que se intentan comportar como un adulto cortar esta conducta, porque esto suele pasar, porque que los niños crezcan cuesta. Claro. Es un cambio. O puedo decidir asumirlo y ser una madre y entonces, pues mira, permitirles un poco más, hacer la vista gorda o cambiar mi relación con ellos para que se ajuste más a las personas que son ellos. Claro. Entonces, ante un cambio que seguro que sucede, que es vital, un cambio vital, yo decido qué hago. Pero ser consciente. Claro, y además aceptar, una de las cosas que se me ocurre ahora que estás diciendo esto, que hay a veces que durante el cambio hay personas que se quedan en el camino y a veces tenemos miedo de que si yo empiezo a cambiar o empiezo a quitarme capas, porque muchas veces los cambios personales son quitarte capas de ese personaje que te has creado. O muros. Entonces hay gente que se queda en el camino y te sabe mal, te duele, y entonces te sabe mal y entonces dices, ay, es que es así, los cambios generan cambios en las otras personas, ¿no? Que tú cambies va a hacer que tu entorno al menos te cambie frente a ti. Por lo tanto, muchas veces no lo hacemos por eso, pues ya se adaptarán o se irán, ¿no? Siempre y cuando ese cambio es porque estás siendo fiel a ti, no es porque me han dicho que tengo que cumplir unos estándares, quiero ajustarme a esta persona porque necesito estar con esta persona, etcétera, etcétera. Siempre que sea porque tú tienes la cabeza tranquila cuando te acuestas, porque tú has sido fiel contigo, y suena un drama ahora que lo digo, pero voy a dramatizar más aún. O sea, escúchame, hay una frase que aparte en mi libro viene a esto. Si a ti te dicen te quedan X días, tú estás en calma, tío, tú estás tranquilo, estás pensando,
Bueno, al menos estoy haciendo lo que quiero, no lo que otros quieren de mí, sino lo que yo quiero. Yo creo que es importante. Irte a dormir con la conciencia de decir, aunque tenga miedo, aunque tenga ansiedad, a mí me pasaba mucho el tema, bueno, ¿qué te voy a decir, no? A mí este 2020 me ha hecho taca, 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 venga, ahora gestiónalo, y no lo he vivido bien. O sea, no lo he vivido, tengo muchísima ansiedad, pero aún así lo que tú dices, ¿no? Lo iba haciendo, y confiando de que no sé cómo. Yo hubo un día que estaba llorando en casa y decía, no sé cómo voy a salir de esta, no lo sé. Pero porque tú tienes un nivel de confianza que no entiendo. Porque hoy estábamos buscando para aparcar y me dice, no vamos a pagar zona verde, porque yo confío que habrá un lugar para aparcar. Y yo conduciendo, y digo, pues tú confía, que yo voy buscando para aparcar. Ha sido muy bueno porque ella me va diciendo, no, pero sé que hay un sitio, no hay un sitio. Y yo digo, no, confía. Así, desde atrás, como si yo la estuviera llevando como un chofer. Tú confía que habrá un lugar. Que yo he venido muchas veces y se podía aparcar, y tú ¿Lo confías. hemos encontrado o no? Veremos si está hecha la vuelta. Veremos. Resumen. Vale. Venga, exacto. te lo dejo a ti el resumen. Ostras, resumen, los cambios forman parte del ser humano. Aunque sean propios de la vida, o por decisión. Exacto. O por decisión, o que te han tocado. No te sientas mal por sentirte mal. Es importante. A todos. Levantamos la mano. Sí. A todos nos acojonan los miedos. Sí. O sea, perdón por la Sí, palabra, no, pero sí. a todos. Y nos dejan tiritando. Sí, literal, tiritando. Y decir, y que no te sientas mal por verte como en ese agujero, en ese pozo, y decir, no sé si voy a poder salir de esta. Pero, ¿os cuento un secreto? Siempre se puede. Siempre. Siempre se puede. ¿Siempre? Sí. Y, aunque suene muy optimista, siempre hay una lección detrás. Sí. Porque a veces, cuando la vida te lo pone muy complicado, lo difícil es pensar, ¿por qué la vida me hace esto? Y si pensamos, ¿qué me está enseñando esto? Claro. ¿Por qué la vida me ha puesto esto? Pero, ¿por qué? ¿Me está guiando el camino? ¿Qué me tiene que enseñar? Y aprender a mimarte en estos cambios, ¿no? A mí me ha ido muy bien mimarme. O sea, decir, ¿qué necesitas hoy, Irene? Pues necesitas ver una peli de risa y no pensar en nada, está bien. Necesitas dormir 15 horas, está bien. Necesitas comer mucho, está bien. Ya luego ya irás reequilibrando, porque al final es como un cambio, un cambio en desequilibrio, en la homeostasis de algo. Me ha gustado esa palabra, me has ganado. Un cambio en la homeostasis y de repente has de equilibrarte. No pretendamos, después de un cambio tan grande, estar otra vez equilibrados, ¿no? Se habla mucho de esta... A ver si volvemos ya a la normalidad, ¿no, amigos? Es que simplemente nos vamos a equilibrar y no podemos volver es que no se puede volver al pasado. Pero es que la gracia es que no se puede volver al pasado. Y que si ese cambio ha sucedido en tu vida es porque algo bueno te está esperando. Bueno. Es una oportunidad, es una lección. Lo que pasa es que a veces nos ponemos más en el foco de he perdido el trabajo, Sí. he perdido la pareja, y hablo de perder porque habitualmente los cambios se asocian con perder, ¿no? Siempre nos fijamos en lo que hemos perdido con este cambio, lo que dejamos atrás o lo que nunca volveremos a tener, porque así se dice. Vale. Y si empezamos a mirar lo que podemos tener a partir de ahora. Exacto. ¿Qué he aprendido? ¿Qué puedo tener a partir de ahora? ¿Qué puertas me abre todo esto? ¿Qué puedo? Y si no, pide ayuda. A mí en todo este proceso no solo he pedido ayuda profesional, no solo la necesidad de un acompañamiento profesional, sino a nivel personal. Hay mucha gente en tu entorno que es capaz de sostenerte, capaz de acompañarte en todo este proceso. Ostras, pues permítete ayudarte, ¿no? Y además, mira, yo creo que eso, el compartirlo con las personas de tu alrededor es una de las mejores cosas que te puede pasar. Y más ahora en situación de COVID, ¿no? Porque podemos pensar, ostras, soy yo el único que está encerrado en casa, que lleva mal teletrabajar, pero la idea de pensar, de compartirlo y que alguien lo esté pasando igual que tú, o no ser el único, eso ya te ayuda mucho ante los cambios, porque posiblemente muchas personas estén pasando por el mismo cambio. Y así evitamos el por qué a mí, por qué yo, y el pensar que quizás yo lo estoy haciendo mal. El mundo no tiene un complot. No hay complot. No hay complot. Chicos, No hay una mano negra. No No hay una mano negra. Pero sí que es verdad que eso, en el grupo de empresarios en el que estoy, me ha ido muy bien el darme cuenta que personas que están a nivel laboral en el mismo punto que yo, que todas estamos en la mierda, porque literal, definición, ¿cómo estás? En la mierda. Y poder decir, vale, pues eso, pues no soy yo que lo estoy haciendo mal, no soy yo que no estoy equilibrando bien todo el tema del COVID, no soy yo quien no estoy gestionando bien esto, ¿sabes? Es como que quítate un poquito de presión, que lo estás haciendo muy bien. Siempre intento, ¿no?, decirme a mí misma, uff, lo estás haciendo muy bien. Dentro de esta situación, ¿no?, pues háblate bonito, lo estás haciendo muy bien. Pues es que yo creo que ante los cambios es una de las mejores cosas que podemos hacer. Sí, pues encima sacas el látigo. Aceptar y decir, mira, forma parte del proceso, forma parte de mi camino. Y ya veré cómo lo hago, ¿no? Bueno, pues con todo esto, pues muchas gracias. Gracias por llegar hasta el final. ¿Habéis sobrevivido?
y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta el próximo. ¡Grises!